Continuamos en Contrapunto e iniciamos nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, las crisis internacionales. Así es, y damos la bienvenida, como siempre, a nuestros distinguidos invitados, comenzando por Mijaíl García, él es coordinador del Instituto de Formación Política de la COPAL. Bienvenido, Mijaíl. Bien, muchas gracias a ustedes y a su público por permitirme estar aquí. Así es, bienvenido. También nos acompañan Pamela de la Rosa, directora de Asuntos Internacionales de CONERI. Bienvenida. Muchas gracias, Maites y Vladimir, por la invitación a este programa Contrapunto. Sí, gracias a ti, Pamela, y también con nosotros Ariel Gotró. Él es académico y profesor universitario. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias por este espacio. Sí, las gracias a ustedes. Y bien, vamos a entrar en materia de inmediato porque, como siempre, el tiempo apremia. Las crisis internacionales han creado lo que es un clima de inestabilidad y de disturbios en una cantidad importante de naciones. Y en el marco de eso, nos lleva a nuestra primera pregunta. Se está hablando de que las crisis internacionales pudieran estarnos llevando ante una posible guerra con la intromisión de distintos países de los distintos continentes. ¿Qué entienden ustedes? Y comenzamos obviamente por la dama Pamela, luego Mijaíl y luego Ariel. ¿Nos estarían llevando estas crisis realmente ante una posible guerra internacional? Eso es lo que se quiere llevar, pero estamos en un contexto que cada día la globalización llama a que vayan a tomar estrategias. Las estrategias que se tomaron de los años 80, como vimos acá en República Dominicana con la intervención norteamericana en 1965, eso desde el Comité de Asuntos Internacionales de CONERI hemos venido planteando de que las guerras no ayudan a un país a desarrollarse, que esas no son las vías ni las alternativas que deben de buscar los estados para poder resolver sus asuntos. Y ya las soluciones de estos diferentes países que se han venido viendo en los diferentes contextos internacionales son asuntos internos y hay otras vías que se pueden buscar, como el diálogo, aunque en algunos de ellos el diálogo no ha dado resultados, pero sí apelamos de que los estados son los que deben de resolver sus asuntos, no otros países que estén llamando porque sean una gran potencia dominando sobre ellos, ya que son un estado soberano y se le debe de respetar sus derechos. Excelente, Pamela. Mijaíl, ¿en tu opinión? Bien, mira, lo que pasa es que el tema de la crisis es multicausal. Hay situaciones disímiles entre los países que están en crisis y la causa de cada una de estas crisis que se está generando a nivel planetario es diferente si se quiere. Comenzando por las revoluciones o las primaveras árabes en el Magreb, que fue a través de las redes sociales, a través de la indignación, aunque sí en algún momento hubo mano extranjera dentro de esas situaciones, y partiendo de ahí hacia todo lo que ha venido pasando en Latinoamérica y pasando incluso hasta por el tema de Francia y los chalecos amarillos, en parte es por la indignación que hay en la sociedad global, porque el 80% de la población no tiene lo que tiene el 20%, y eso crea crispación social y va llevando a que las personas pues comiencen a explorar la posibilidad de reclamar sus derechos de otras formas y no a través de las urnas como es lo normal. Correcto. Muy bien, Ariel, ¿en tu opinión? Sí, Vladimir, soy de opinión de que los conflictos en la actualidad son muy complejos. Realmente estamos viendo una mayor cantidad de conflictos a lo interno de los países y no entre los países. O sea, en el siglo XX vimos que muchos de estos conflictos, las guerras, se daban entre naciones. Hoy en día la mayoría de los conflictos se dan a lo interno de grupos en un país o en una nación, y eso es parte del reflejo también de que ciertas poblaciones se sienten marginadas, se sienten que no están siendo tomadas en cuenta por las élites, ¿no? Y lo vemos en diferentes países, lo vemos aquí también en la región de América Latina, lo hemos visto en algunos casos, lo hemos visto en los casos de Brasil, de El Salvador, y fuera de la región también lo vemos en Francia, que hay un sentimiento, ¿no?, de indignación colectiva, de gente que no está siendo tomada en cuenta. Y eso está provocando que las democracias en el siglo XXI pues se vean amenazadas. Esa es mi opinión, mi visión en cuanto al tema.
Muy bien, muy bien. Ustedes han tocado elementos importantes de lo que sería la problemática. Sin embargo, queríamos quizás rescatar la parte de, ¿podrían estos conflictos llevar a una guerra? Ya que hemos visto incluso la participación o la opinión de grandes potencias de que si tú haces, yo hago. En su opinión, ¿podría llevar? Vamos, seguimos el mismo orden. Bueno, Ok. mira ahí. No, bueno, la pregunta sería ¿qué tipo de guerra? Ok. Porque una guerra puede ser un intercambio comercial entre ambos países, sanciones comerciales, ya la hay. Si es así, ya la hay, porque Estados Unidos ha impuesto sanciones contra China, pero ha impuesto sanciones contra Venezuela, y parte de la crisis venezolana es fruto de esas sanciones estadounidenses. Si es desde ese punto de vista, pues sí. Ahora, si estamos hablando de la guerra tradicional bélica, como se conoce, pues no. No hay condiciones. En tu opinión, no No hay existe la condiciones porque posibilidad. existe un equilibrio nuclear que impide que los países con armas y con ejércitos puedan intervenirse uno con otros. Ya los Estados Unidos no dominan el mundo. Hay un mundo multipolar y en ese contexto internacional, evidentemente que no se puede dar un tema de guerra por la decisión de un solo país, sino que van a converger siempre ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y por más guapito que estemos, tendremos que ponernos de acuerdo. Así es, Pamela. En ese sentido, las guerras, como mencioné, no le favorecen a los estados, porque eso ayuda a que las economías se reduzcan, y con todos estos hechos que se han visto, lo que van a sufrir más son los ciudadanos de abajo. ¿Cuánto le costaría? Porque eso le cuesta a los estados. ¿De dónde van a salir ese dinero para poder armar una guerra? Si nos vamos al caso de Venezuela con la ayuda humanitaria y los fondos que han estado dando los más de 50 estados que se han unido a aprobar y a reconocer el gobierno de Guaidó, vemos que esas ayudas humanitarias son, si se puede decir, el inicio de una posible guerra, como se ha comenzado a hablar y se ha comentado, pero eso no es una guerra. Esas son alternativas que se están buscando. Y el Estado y los propios ciudadanos de los países son los que deben de buscar esas negociaciones, y vemos que la política tiene que regenerarse, tiene que repensarse, que esos problemas vienen desde un génesis de la política. ¿Qué tipo de política se está haciendo hoy en día para que eso se pueda llevar al orden democrático de un país? Ok, Ariel. Sí, Vladimir, fíjate en algo muy importante que debemos tener en cuenta en toda esta ecuación, y es que ciertamente en el siglo XXI los conflictos no son los mismos conflictos que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy en día estamos viendo una ciudadanía más empoderada, más informada. También estamos viviendo la cuarta revolución industrial, la información, las redes sociales. Entonces, todo eso hace que la gente, el común y corriente, se sienta empoderada y participe en los diferentes asuntos y tópicos y problemáticas que anteriormente estaban reducidas a pequeños grupos de toma de decisiones, grupos de poder. Entonces, eso configura hoy en día una mayor complejidad en todo lo que son los conflictos a lo interno de los países. Yo creo que ahora es mucho más difícil, pero también mucho más peligroso que se den este tipo de conflictos. Por eso estamos viendo que en Venezuela se ha postergado cualquier tipo de desenlace, porque es que hoy en día las poblaciones, la gente sabe, está informada y se siente mucho más empoderada. Entonces yo creo que en caso de los conflictos también hay métodos y hay sistemas alternos que se han configurado en la arena internacional que precisamente van en búsqueda de procurar una solución pacífica, que es lo que nosotros siempre hemos abogado en la República Dominicana. Muy bien, quedándonos con el caso de Venezuela, ¿consideran ustedes, desde el análisis de expertos que son, que se avecina la solución a la problemática venezolana? ¿Y cuál sería esa solución? Una solución pacífica, ya que hablamos de que es complicado, una guerra bélica, que estamos en un contexto donde la situación amerita diálogo. El diálogo en Venezuela se ha aprobado desde varias vías nacionales e internacionales. Entonces, ¿cuál sería la solución al conflicto venezolano
si ustedes la ven posible, cercana, a corto plazo. Empezamos con Pamela. Bueno, esa es la gran pregunta y la respuesta. ¿Cuándo llegará esa solución a Venezuela? El tiempo lo dirá, porque cada día vemos que la dinámica cambia y hasta que las dos partes no se pongan de acuerdo, que lleguen a una solución para el bienestar del pueblo venezolano, no vamos a ver tangiblemente esos resultados que se están esperando. Y ya si nos vemos en el caso de que pase esa crisis en Venezuela, esos cambios no los vamos a ver tan rápido porque ya es una economía desgastada, hay que volver de nuevo esos inmigrantes que están en los diferentes países de la región, el retorno, en dado caso de que concluya el gobierno de Maduro, porque actualmente es el presidente de Venezuela, aunque otros estados, más de 50 estados de la región y del mundo han reconocido a Guaidó, todavía hay que buscar esa solución y aún no se sabe, porque cada día hay una dinámica distinta. El Grupo de Lima, que estaba proponiendo de que en Venezuela se podía hacer una intervención norteamericana, las declaraciones hechas por Mike Pence dan vista de que están buscando otras soluciones, porque las guerras ni los conflictos bélicos son lo más sano para un país. Bien, lo primero es que el conflicto de Venezuela, quienes tienen que resolverlo son los venezolanos. Ciertamente. En ese sentido, la comunidad internacional haría muy bien si solamente sirve de mediador en este conflicto y no se entra en los problemas de Venezuela. Dicho esto, habría que decir también lo siguiente: la crisis venezolana es política y económica. La solución a la crisis política está respetando el orden institucional venezolano. ¿Cuál es el orden institucional venezolano? Respetar el gobierno legítimo que se fraguó en unas elecciones en mayo del pasado año, que es Nicolás Maduro. Ahora, en términos económicos hay que hacer un gran diálogo para diversificar la matriz de producción de ese país, que toda la vida ha vivido de la renta petrolera. Más del 80% de los dólares que entran a Venezuela corresponden a la renta petrolera, y no es desde la gestión que comenzó en 1999 con el chavismo, es desde antes. Y las crisis en Venezuela, la crisis económica, han sido cíclicas a todo lo largo de su historia. Cuando Carlos Andrés Pérez tuvo un buen gobierno en su primer periodo, en sus primeros 2 periodos, pero luego cuando volvió, una caída del petróleo hace que su gobierno sea malo. Entonces con el chavismo ha pasado lo mismo. Un petróleo a 160, 140 dólares el barril y luego un petróleo a 40 dólares el barril, evidentemente que ralentiza la economía. ¿Qué deben hacer los venezolanos? Diversificar, reitero, su matriz de producción para que este tipo de situaciones, esta volatilidad en los precios del petróleo, no le afecte tanto a su economía y puedan mantenerse, porque Venezuela tiene la segunda reserva de oro del mundo, pudieran trabajar por ahí, pero tiene un elemento mineral que sirve para fabricación de temas nucleares, que es el tercero del mundo. Entonces, ¿por qué no diversificarse? ¿Por qué no trabajar la tierra de vocación agrícola que tienen allá también? Entonces, yo creo que tanto oposición como gobierno tienen que sentarse en la mesa y trabajar el tema de la diversificación de su matriz de producción. Mijail, antes de que pasemos con Ariel, escúchame, o sea, tú, en tu percepción, ¿no?, y en tu punto de vista, que es bastante interesante, la solución que tú planteas en Venezuela sería mantener el régimen de Nicolás Maduro. Manteniendo el gobierno, el régimen. El gobierno. Y manteniendo ese gobierno, tú partes de que hay una diversificación, ¿no?, de lo que sería su matriz de producción. Y te pregunto, ¿tú entiendes que esto sería posible? Porque hasta el momento no hemos visto ninguna acción en ese sentido. Hemos visto otras acciones que nos llevan a eso, nuevos tipos de moneda, eliminación de los días de trabajo. Es decir, unas medidas que no dan al pie realmente con lo que será una mejoría económica. Hemos visto un presidente tratando de defenderse ante el acoso de la comunidad de parte de la comunidad internacional y de una oposición que no ha dejado que gobierne desde el primer día que asumió el solio presidencial. Eso es lo que ha pasado en Venezuela. La crisis en Venezuela, política y económica que tú mencionas, tiene una solución económica, porque políticamente está bien si se respeta el gobierno de Maduro. El líder de mi partido, el profesor Juan Bosch, que cuando la economía va bien, la política va bien. Entonces, si la economía va mal, la política va mal. Mientras había bonanza económica con el tema del petróleo,
Venezuela no tenía crisis política, todo lo contrario, el chavismo era la fuerza hegemónica, ¿o no es así? Es así. Inmediatamente se ralentiza la economía, por lo que ya he explicado, viene la crisis política que se ha generado. ¿Cuándo tú estimas entonces que podríamos ver de mantenerse el gobierno de Maduro este tipo de acciones que pudieran llevar a una mejoría en el pueblo Todo va a venezolano? depender de la sensatez tanto del gobierno, porque no quiero quitarle responsabilidad al gobierno, tanto del gobierno como de la oposición, de ponerse de acuerdo por el bienestar de su país, de poner sus intereses personales ante el bienestar del país y diversificar, acordar la diversificación con un proyecto de nación, no importa quién esté en el gobierno, para diversificar la economía de ese país. ¿Y no podría, a la par de los conflictos, los problemas de la oposición, el gobierno gobernar y crear esas políticas económicas? Por supuesto, si lo dejan. O sea, tú dices que no lo dejan. No lo veo. No lo dejan. Ah, bueno. Perfecto. Ariel. Sí, Vladimir, Maite, muchas gracias. Yo creo que realmente en Venezuela se necesita hacer una revisión, una introspección, una catarsis, esa sociedad, y tratar de impulsar un nuevo pacto social. O sea, es algo más profundo, algo más fundamental, algo más estructural que sencillamente cambiar un gobernante por otro. O sea, realmente los temas económicos, pero también el tema social, es decir, un nuevo acuerdo social de cómo funcionan esas estructuras a lo interno de Venezuela, cómo hay amplios sectores que se sienten marginados, que se sintieron marginados durante mucho, mucho tiempo, que nunca fueron tomados en cuenta y que luego aparece un salvador, alguien que lo va a redimir, ¿verdad? Y luego todas las personas, todas esas personas marginadas, pues se vuelcan a favor de esos salvadores, de esos mesías que llegan desde el cielo, que tarde o temprano lo llevan a la ruina, ¿verdad? Ese es los peligros del populismo. El populismo puede venir de izquierda, puede venir de derecha, puede venir hasta del centro si se quiere, pero creo que Venezuela necesita urgentemente, luego de esta transición que es necesaria, yo creo que ya mientras más pronto mejor, es necesario que salga ese régimen que está ahora mismo, o sea, que ya sea por vía democrática, que es lo ideal, en este sentido, unas elecciones, convocarlas en este mismo año, donde participen todos los sectores y que se respete ese resultado, que se le dé legitimidad y validez como un punto de partida para todos esos acuerdos que luego la sociedad debe necesariamente firmar y ejecutar para su prosperidad y estabilidad a largo plazo. Pero tienen que hacerlo, deben hacer ese acuerdo, ese pacto social de que hablaba Rousseau e impulsarlo de cara hacia su desarrollo futuro. Así es. Ariel, a diferencia de Mijael, ¿tú consideras que con el actual gobierno en Venezuela no hay solución? Primero hay que cambiar el gobierno de Maduro y luego reorganizar política, económica y socialmente a Venezuela. Es que se ha intentado hacer ese pacto y no se ha podido. O sea, lo vimos en el 2016 con unas elecciones que hubo en Venezuela y luego el régimen impulsó una asamblea paralela a la asamblea legítimamente constituida, luego todas las actuaciones que vinieron, el adelantar las elecciones. O sea, hemos visto a alguien que está torpedeando todo ese proceso. Entonces, yo no veo a la vista de que la solución venga de ese lado, ¿no? Y las propuestas no están viniendo de ese lado. Por eso yo considero que la mejor vía, la vía más corta, es que realmente se comience por ahí, retirando el régimen necesariamente. Bueno, ahí están puntos contrapuestos, ¿no? De un lado tenemos el apoyo a lo que sería que se mantenga el gobierno, de otro lado, pues que debería salir. Y ambos se encuentran apoyo, tanto la posición de Miguel ha encontrado bastante apoyo en distintos sectores, como la posición de Ariel. Sin embargo, señores, pasando un poquito al tema de Venezuela, para no quedarnos ahí durante todo el panel, el hermano país Haití, otro país que presenta una grave crisis y que decíamos nosotros durante el desarrollo de este programa, 26 muertos solamente desde febrero. Se habla mucho de Venezuela, se habla poco de Haití.
visualizan ustedes alguna solución en lo que será la crisis de Haití y cuál sería? Vamos a equilibrar ahora, ¿no? Vamos a dar la palabra primero a un hombre para que, como estamos en este tema de igualdad, ¿no? Entonces, Mijaíl. Bueno, si veo solución, no. La verdad que no. En Haití, a lo largo de su historia, hay una clase económica poderosa que se ha encargado de desestabilizar la mayoría de los gobiernos haitianos, porque parece que le va muy bien con la inestabilidad de ese país, y la comunidad internacional, como decías, parece que no tiene ojos para ver hacia Haití. Luego del terremoto se prometieron muchas cosas allí, no se han concretado ninguna, salvo la universidad que prometió el presidente Fernández. Es lo único que creo que se ha concretado en Haití, y la verdad es que la situación haitiana es muy compleja y convulsa como para uno como analista atreverse a decir que hay una solución que se pueda avisorar. La verdad, yo como analista no me atrevo a avisorar ningún tipo de solución en esa crisis. Eso es bastante grave, Mijaíl, partiendo sobre todo porque a medida que se agrava esa crisis, mayor es el problema también para nosotros. Y tiene una repercusión para nosotros, así es. Pamela, ¿qué te parece? La verdad es que el caso de Haití, los seres humanos cada día nos vamos volviendo más inhumanos con todos estos hechos que están pasando en la región, y en el caso de nuestro hermano país, Haití, donde ya lleva casi un mes de protesta, totalmente paralizado el país, totalmente de violencias abruptas, donde los misioneros, que son los que a través de las ONG le dan la colaboración a los residentes haitianos, han tenido que salir del país, al igual que las delegaciones oficiales. Por ejemplo, en el caso del embajador de Argentina, que fue el primero que dio la voz de alerta de lo que estaba pasando en Haití, y muchas personas lo ven normal, y eso no es normal, de que un país esté constantemente en violencia, de que no tenga una economía sólida, de que no tenga un representante ni su gabinete de gobierno no esté sólido. Eso no es bueno para la economía de un país ni el desarrollo de los ciudadanos. ¿Y dónde están esos inversionistas que van a poder ayudar a los haitianos? Y también del lado del caso de la República Dominicana, nuestras fronteras, nos preguntamos si nuestras fronteras están totalmente resguardadas, si están preparadas para poder, en dado caso de que se ha estado comentando de que se avecine, si los haitianos, por los conflictos que están pasando en su país, quieran venir a resguardarse a nuestro país. Y la verdad es de que a nivel internacional cada país está reglamentado por procedimientos y por normas internacionales que le aseguran, dado caso de que si son problemas de lesa humanidad, de que puedan intervenir a un país y de darle la ayuda necesaria. Al igual como en el caso de Venezuela, es necesario de que el Consejo de Seguridad de la ONU, la OEA y los demás organismos internacionales, la Unión Europea, hagan una reunión de emergencia y puedan tocar este tema haitiano, donde cada día están perdiendo las vidas niñas, niños. Esos derechos se están siendo vulnerados. Son ciudadanos al igual que los venezolanos y cualquier persona de otra nacionalidad. Muy bien. Sí, Vladimir, bueno, es realmente dramático la situación de Haití, y a veces nosotros, y digo nosotros, digo en sentido plural, creo que toda la comunidad internacional, nos olvidamos de que tenemos aquí mismo cerca otro drama, otra crisis humanitaria, ¿no? Solamente estamos viendo lo de Venezuela como una crisis humanitaria que hay y la ayuda humanitaria, pero vemos aquí tan cerca, tanto tiempo, un pueblo, un país, una nación que ha sufrido tanto, que ha sido durante muchos siglos explotada y que continúa también olvidada, ¿no? Vemos también que en parte de esa culpa la ha tenido esa comunidad internacional, ¿no? La responsabilidad histórica que han tenido países como Canadá,
como el mismo Francia, ¿no? Francia durante un siglo le impuso multas a Haití, que todavía, apenas hace unos años atrás, me parece que fue en el 2015, terminó de pagar esa deuda del siglo XIX. O sea, por favor. Y también vemos que dentro del mismo Haití, los propios gobernantes, las propias élites, pues se han encargado también de crear y de reproducir ese modelo extractivo, ¿no? Esas instituciones políticas y económicas extractivas, ¿no? De las que nos hablan Acemoglu y Robinson en su célebre obra ¿Por qué fracasan los países? Y han provocado ciertamente de que la sociedad haitiana se haya decepcionado, que los experimentos democráticos de los años 90 para acá también hayan sido una desilusión, porque eso hay que decirlo, que actualmente también esta reciente crisis, precisamente por el desvío de las ayudas de Petrocaribe, pues sea un capítulo o un teatro más en esta tragedia que ha sufrido el pueblo haitiano. Y creo que ellos también deben reencontrarse, deben promover y procurar crear instituciones sólidas, instituciones políticas y económicas inclusivas, y crear también ese marco para que las inversiones lleguen, para que los negocios puedan ser impulsados en ese país, y de esa forma, poco a poco, encontrar una vía y una solución a todos sus graves problemas, porque no todos se lo pueden dejar a la comunidad internacional, que sí tiene su responsabilidad, como había dicho. Muy bien, Ariel. Luego de ver Haití, vecino país, donde coincidimos en que la situación es compleja, muy delicada y que compromete mucho a la República Dominicana. El caso venezolano, que no se le ve una solución a mediano plazo. Todo esto lo vemos dentro del contexto de la región, y lo de Haití lo hemos normalizado. Haití está en crisis, Haití tiene un colapso económico, político y social hace mucho tiempo, y el caso venezolano lo vemos como dentro de lo que pasa en la región. Pero si miramos el viejo continente, y vamos a Francia, por ejemplo, vemos también que hay mucha situación de violencia, un pueblo en descontento, muchas demandas de parte de la población al gobierno francés, donde hay, vamos a decir, que un sistema diferente al de la región. ¿Qué pasa en Francia entonces? ¿Cuál es la solución a las demandas de Francia? ¿Por qué el pueblo de Francia está en la calle? ¿Cómo vamos a buscar una solución donde hay organismos internacionales que fácilmente resuelven más pronto el problema de Venezuela que el problema francés? Vamos a ver qué pasa con Francia desde el punto de vista de ustedes, y sobre todo, ¿cuál sería la solución? Si sería Macron quien tendría las alternativas para resolver el problema francés, o si la ciudadanía de Francia entraría en razón, como llaman algunos articulistas internacionales. Vamos a ver qué pasa con Francia desde el punto de vista de ustedes. Mira, desde mi punto de vista, en todo lugar hay que respetar el orden institucional. Por tanto, Macron debe seguir en el gobierno. Hay coherencia ahí. Claro, es lo primero que debo decir. Lo segundo, en principio, como que tocábamos medio el tema de que hay una cierta crispación social en la sociedad planetaria, y esto ha devenido en crisis en diferentes países. Le hablé de la primavera árabe, que fue causada o motivada a través de los mismos mecanismos que ha sido motivada la situación en Francia. Me refiero a las redes sociales. El tema de la horizontalización de la información quizás ha provocado que una sociedad más informada reclame de manera más efectiva sus derechos. Y como decía el profesor aquí, pues ya no hay una élite que define las cosas, sino que la sociedad en sentido general reclama. ¿Qué es lo malo? Que esto se va convirtiendo en una bola de nieve porque no tiene dirección. Y como no tiene dirección, comienzan a pedir cosas extremas. Y lo extremo, casi siempre, nunca es bueno. En el caso de Francia, comenzaron por el tema de los combustibles y ya están pidiendo la destitución del presidente legítimamente elegido, que es Macron. Entonces, la situación en Francia habría que dejarla a los franceses que la resuelvan. Yo sí creo que por la capacidad que tiene ese país, sexta economía del mundo,
derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad, o sea, estamos hablando del segundo país de la Unión Europea. Yo sí pienso que allí la crisis se va a manejar con un poco más de cautela y no va a pasar lo que pasó, por ejemplo, en Grecia con el Brexit y ese tipo de cosas, sino que habrá un momento que sentarse sobre la mesa porque los poderes fácticos de esa sociedad tendrán que calmar las aguas y ponerse de acuerdo para que el país no esté en crisis y para que no se desestabilice toda la Unión Europea con una crisis en la segunda economía de ese continente. Pamela, brevemente, la situación de Francia, ¿ves tú alguna solución? Los ciudadanos y ciudadanas cada día exigen que se les respeten sus derechos y cómo a través de las redes sociales, estos problemas que en el caso de la Unión Europea, Francia, una de las grandes potencias que se ha trabajado mucho desde sus orígenes, desde los derechos humanos, del respeto de los ciudadanos. Considero que se va a llegar a una solución a través del diálogo y que se va a escuchar ese sentir de la ciudadanía del pueblo francés y que no va a pasar a mayor. Un país civilizado, un país desarrollado como lo es Francia, en poco tiempo considero que se le va a poder buscar una solución y se van a sentar en las mesas del diálogo los representantes de los diferentes, de las organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno de Macron para que pueda escuchar a esos ciudadanos que tienen ese descontento y ese sentir por este gobierno y por igual. Otra de las tantas denuncias que se le hacen al gobierno de Macron y esa confianza que están depositando la ciudadanía es que al ser una persona joven, no quiere decir y que esa poca experiencia que haya tenido para poder ocupar la presidencia de Francia puede ser y que se ha comentado que pueden ser una de esas posibles causas para desestabilizarlo y para ver qué tanto control tiene Macron del gobierno francés y de cómo va a dirigir los destinos. Ya por igual que tenemos ya a la salida de Inglaterra de la Unión Europea y que eso ya dentro de 2 años ya va a salir y que se está hablando de que a través de la secretaria Theresa May se puede de nuevo llamar a un referéndum para que revocarlo y no hay revocación porque ya esas son y fueron los ciudadanos y por eso es que los ciudadanos y ciudadanas deben de pensar qué es lo mejor que le conviene a su país y vimos que fue el propio pueblo que decidió y por igual considero que es el propio pueblo francés a través del diálogo y el consenso que van a poder buscarle una solución. Muy bien. Ariel. Sí, Maite, muchas gracias. Yo creo que sí, que Francia encontrará la vía de resolver sus problemas, lo ha hecho antes. Recordemos, esta es la Quinta República, o sea, es un país, es un pueblo que se ha reencontrado 5 veces consigo mismo y ha logrado forjar esas instituciones democráticas una y otra vez. Es prácticamente el modelo francés, el que muchos de los países estamos siguiendo y reproduciendo aquí en América Latina. Yo no tengo la duda de que eso va a suceder, pero hay que tener en cuenta la raíz del problema. O sea, la raíz es, de nuevo, una lucha entre las élites y los marginados, ¿no? Eso viene ya desde Charles de Gaulle, ¿no? Y sus modelos conductuales de la economía, que crearon una especie de burbuja dentro de esa sociedad francesa, una burbuja proteccionista que luego, hoy en día, Macron quiere llevar al siglo XXI, ¿no? Quiere darle un nuevo brío, un nuevo impulso a esas políticas, pero introduciendo poco a poco algunas medidas un tanto impopulares y no tocando otras, ¿no? Por ejemplo, el tema del impuesto, los impuestos progresivos, es decir, si tú tienes más dinero, tú debes pagar más impuestos. Entonces, eso ha generado todo un debate, ¿no? ¿Por qué entonces cargar a los que menos tienen? ¿Verdad? ¿Por qué aumentar los precios del combustible que entonces golpean más directamente y más duro a los que menos tienen?
¿no? Y eso es lo que ha llevado precisamente a la gente común y corriente a detener sus vehículos en Champs-Élysées, a pararse en el Arco de Triunfo y a sacar del baúl de sus vehículos los famosos chalecos amarillos, ¿no? Que eso es parte de las regulaciones allá en Francia. Es decir, todo el mundo tiene uno, todo el mundo que conduce tiene uno, y la gente se sintió identificada con esa protesta, ¿no? Porque decía, óyeme, yo estoy sacrificándome, yo manejo de lejos, me han empujado del centro de las ciudades, no solamente de París, sino de las principales ciudades francesas, y tengo que manejar más y gastar más combustible, y me han quitado, siento que me están poco a poco, no solamente echando del centro de la ciudad, sino echando del propio centro de la sociedad, no del centro de la ciudad, sino del centro de la sociedad. Me están marginando esas élites que no me dejan participar también en la política, ¿no? Y es precisamente este movimiento de los chalecos amarillos que está llamando a una reflexión de la sociedad francesa. Y yo creo que al final se logrará esa transformación necesaria. Yo creo que sí. Así es, bueno, por lo menos en ese caso una luz al final del camino. El tema sin lugar a dudas da para mucho más, pero se nos ha agotado el tiempo, por lo cual le agradecemos a cada uno de ustedes, Mijail, Pamela, Ariel, gracias por estar con nosotros, y a ustedes pues no se vayan de ahí, que en breve venimos con nuestras conclusiones.